Está. Arranco entonces. Bien, buenos días a todos. Ya enunció José Antonio la problemática en que se va a situar mi intervención, la temática misma, la corrupción del lenguaje en la, digamos, fraseología totalitaria y el referente, digamos, literario, el autor de referencia, que será Víctor Klemperer. Dos observaciones preliminares. Una es que es la segunda vez que intervengo en el seno de este grupo sobre Klemperer. Hace tiempo, sí, quizá unos 20 años o así. Reyes, recuerdo que me había llamado, recientemente se habían publicado en Galaxia Gutenberg, quiero dar testimonio hasta el final, el título de la parte de los diarios, porque el conjunto de los diarios parece ser que son 16.000 páginas manuscritas, y entonces es los años de plomo, ¿no? Del 33 al 45, y son casi 2.000 páginas. Y bueno, la lectura de los diarios, que realmente me resultó muy iluminadora, en fin, planteando cuestiones y aportando elementos discursivos, creo que muy valiosos, me llevó en aquel momento a leer también LTI, que es la, digamos, aportación más directamente vinculada a la temática que vamos a abordar hoy. Entonces va a ser de alguna manera un retorno a esa temática en media horita, dadas las dimensiones mastodónticas, especialmente de los diarios, pero tampoco son de despreciar las 400 páginas de LTI, la lengua del Tercer Reich. Pues bueno, entenderéis que tenga que hacer un esfuerzo de condensación, comprimir en una intervención breve, que será una semblanza, diría yo, de la personalidad intelectual y de la vivencia durante los años del nazismo de Klemperer, que era un filólogo, quizá no de primera fila, no creo que fuera equiparable, por citar del primer tercio de siglo, estrellas de la filología alemana, como podía ser un Erich Auerbach o un Ernst Robert Curtius, pero sí que era, en fin, un catedrático de filología románica, especializado en la cultura francesa, con una particular dedicación a la Ilustración francesa, su gran obra como su especialidad académica, ¿no? Como filólogo, es una historia de la literatura francesa durante el siglo XVIII, a la que subyacía también una adhesión incondicional a los ideales de la Ilustración, que él en ningún momento abandona. La transformación ideológica que produce el Tercer Reich en él es, digamos, la dimisión de su sentimiento nacionalista, su exaltación de la germanidad, que además la había llevado a participar en el frente en la Primera Guerra Mundial. Pero los ideales ilustrados, el compromiso con el cosmopolitismo, con la universalidad, digamos, que se mantienen intactos y que son los que van a determinar, digamos, los frentes de hostilidad de Klemperer en lo ideológico, que serían, obviamente, el totalitarismo fascista o nacionalsocialista. En segundo lugar, y él tiende a equipararlos, el bolchevismo. Bueno, esos tres frentes. Bien, él era un filólogo, y yo diría que si hubiera que trazar un perfil de su figura intelectual y humana, habría que decir que fue, en el sentido más eminente de la palabra, un filólogo, es decir, un amante de la palabra. Lo que subyace a la reflexión, que era una forma de resistencia en una situación extrema, la que podía vivir un judío en la Alemania del nazismo, que sobrevive por el hecho de estar casado. Su mujer Eva era aria, ¿no? La terminología de la época, y eso es lo que le libró de la muerte segura en fin, la deportación, quizá precedida por el gueto, pero vivió una situación que reflejan abundantemente los diarios, realmente
biográficamente muy extrema. Después comentaré, pero yo creo que lo que él transmite es la sensación, ciertamente no inmediata, instantánea, sino gradual, pero del derrumbe de un mundo que arrastra consigo el de la propia identidad. Y el único referente que se mantiene sólido en esa catástrofe es la confianza en la lengua. El exergo de LTI es una frase tomada de Rosenweig. Él confiesa haber leído La estrella de la redención sin apenas haber entendido nada, son sus propias palabras, pero sí que dice que a pesar de no ser capaz de asimilar el discurso filosófico-teológico, si se quiere, de Rosenweig, encuentra en él sugerencias aprovechables, ¿no? Y entonces utiliza para exergo de la LTI la frase «el lenguaje es más que sangre». Y quizá la misma idea, pero con una locución latina, aparece en los diarios in lingua veritas. Entonces, creo que centramos adecuadamente la actividad intelectual de Klemperer, especialmente entre el 33 y el 45, resaltando esa fe inconmovible en la verdad intrínseca de la lengua, también de la lengua como expresión de la verdad, aunque la verdad sea terrible. Él examina la lingua terti imperi como el reflejo y expresión de la situación económica, política, social disparatada que vive la Alemania de aquellos años. Extraigo un fragmento de los diarios del 31 de marzo del 42, donde dice, reflexiona sobre el texto que está elaborando. No lo dije, pero el libro sobre la lengua del Tercer Reich se publica, me entró la duda, ¿es en el 46 o 47? Creo que en el 46. En cambio, los diarios verán la luz 50 años después, a mediados de los 90. Bien, dice en esa entrada de los diarios, LTI, la lengua saca la verdad a la luz. A veces alguien quiere ocultar la verdad hablando, pero la lengua no miente. A veces alguien quiere expresar la verdad, pero la lengua es más verdadera que él. Contra la verdad de la lengua no hay defensa. Los investigadores de la ciencia médica pueden combatir una enfermedad en cuanto han reconocido su esencia. Los filólogos y los escritores reconocen la esencia de la lengua, pero no pueden impedir a la lengua que diga la verdad. Bien, desde esa, digamos, convicción de fondo, yo diría axiomática en el discurso de Kempler, los dos libros que le han dado la celebridad, que realmente no son libros de su especialidad académica, eso no quiere decir que no, en fin, que no sean muy respetables las aportaciones que haya podido hacer a la filología románica, especialmente sus estudios sobre la literatura francesa del periodo de la Ilustración, pero realmente la personalidad de Klemperer se impone por el estudio sobre la lengua durante el nazismo y quizá habría que decir, sobre todo, la celebridad mayor se la proporcionaron los diarios. Entonces, una breve reflexión acerca de esa duplicidad, ¿no?, de su corpus. Yo tengo la sensación de que es difícil establecer una línea de demarcación entre la escritura diarística y la escritura reflexiva. Si uno examina el contenido de Quiero dar testimonio hasta el final, esas casi 2000 páginas de los diarios durante el periodo del Tercer Reich, se da cuenta de que la mayor parte de los materiales que se integrarán luego en LTI estaban ya presentes en los diarios, con lo cual la escritura diarística incluye también una faceta reflexiva. Y si vamos al libro de LTI, junto a las reflexiones, quizá mejor que filológicas, habría que decir de sociolingüística, ¿no?, de Klemperer, introduce muchos elementos biográficos, muchas referencias al, digamos,
contexto personal, biográfico, pero también social de los años de plomo. Incluso largas citas de extractos de los diarios cuando estos permanecían todavía inéditos. Y en ese sentido me gustaría retomar una hipótesis de lectura de la que he echado mano a lo largo de los últimos años en mis aproximaciones a la literatura testimonial de supervivientes de la Shoah, y es considerar que en la palabra del superviviente que ha devenido testigo hay tres dimensiones, que serían la dimensión narrativa, la dimensión descriptiva y la dimensión reflexiva. Y que las tres, y esa es la tensión interna de la escritura testimonial, las tres están abocadas a sendas aporías, porque se trata de narrar lo inenarrable, se trata de describir lo indescriptible y se trata de comprender lo incomprensible, sin llevar la paradoja o la tensión al extremo que supondría simplemente el bloqueo de la escritura o la renuncia a la escritura. Creo que esos ingredientes están presentes, por citar algunos textos de referencia, autores de referencia, están presentes en Primo Levi, están presentes en Robert Antelme, están presentes en Jorge Semprún, en Kertész. Ciertamente con proporciones desiguales, en el sentido de que el cóctel incluye siempre los tres ingredientes, pero la dosificación es variable. Es obvio que un texto como, pongamos por caso, Los hundidos y los salvados, predomina en él la dimensión reflexiva o ensayística, mientras que, por tomar otro referente también de Primo Levi, Si esto es un hombre, predomina la dimensión narrativa y descriptiva. Pero diría que no hay ningún texto canónico del corpus testimonial que no incluya las tres dimensiones. Y si sometemos los diarios de Klemperer a ese esquema hermenéutico, interpretativo, me parece, o al menos esa sería mi hipótesis, que están ahí presentes los tres, ¿no? Podíamos empezar por la parte narrativa. Uno puede reconstruir a grandes rasgos la biografía de Klemperer, que en el fondo es un acercarse cada vez más al infierno a lo largo de los 12 años del Tercer Reich, en base a lo que él mismo relata del ambiente social, o mejor, de los sucesivos ambientes sociales que va viviendo con la variación de las circunstancias, y del propio contexto biográfico de él, su mujer y su gato, que son los tres grandes referentes. Puede parecer banal la referencia al gato, pero llega a decir que en el momento en que la legislación prohibía a los judíos tener animales domésticos y tuvieron que prescindir del gato, que le parece el crimen más imperdonable del Tercer Reich, ¿no? Y que condenaría a muerte a los responsables de tamaña fechoría. Entonces tenemos la dimensión narrativa, aunque ciertamente, y ahí está la aporía, lo que él describe no es tanto una trayectoria biográfica en la que pasen cosas, en la que haya sucesos, acontecimientos, evolución del personaje, sino más bien, por un lado, un tiempo gris, monótono, con una sensación de una mezcla de estancamiento y amenaza, ¿no? Del no pasar nada y de la inminencia del final, y él es plenamente consciente. De hecho, la palabra Auschwitz, la palabra campo de concentración, la expresión cámara de gas, que evidentemente era un rumor, ¿no? Que, se transmitía entre las pequeñas comunidades de supervivientes judíos de Dresde, pero están muy presentes en la escritura de los diarios. La segunda dimensión es la descriptiva, y yo ahí destacaría, por un lado, la sutileza con que Klemperer lleva a la escritura los estados de ánimo en que se ve inmerso, y que yo diría que oscilan entre dos polos. Por un lado, la desesperación,
la sensación de que hay que tirar la toalla porque esto cada vez es peor y mañana descubre que el infierno de hoy todavía podía ser más intensificado. Y, por otro lado, la voluntad constante, férrea, de mantener una resistencia, en la medida en que sus trágicas circunstancias se lo permiten, una resistencia frente a la barbarie institucionalizada, y la salida que tiene él es hacerlo a través de la escritura clandestina, de los diarios y de los materiales que va acumulando en circunstancias extremadamente precarias, porque no cuenta con su biblioteca, le ha sido expropiada, no puede acudir a la biblioteca de la universidad ni a ninguna biblioteca pública, entonces tiene que prácticamente reconstruir de cabeza, ¿no?, sus referentes bibliográficos. Otro elemento descriptivo, a mi entender muy valioso, es, y que también está omnipresente en la literatura testimonial, es lo que podríamos llamar la neutralización de la afectividad, ¿no? El hecho de que a medida que va avanzando el efecto devastador sobre la subjetividad del testigo de la barbarie imperante, los afectos tienden a disminuir su intensidad y llevan al sujeto, a Víctor Klemperer y a su esposa Eva, en este caso, hacia una situación, yo diría, lindante, aunque nunca la alcanza, con la apatía, con la indiferencia, ¿no?, con el todo da igual. Y el elemento, a mi entender, central de esa segunda dimensión, la descriptiva, lo alcanza Klemperer, yo diría que magistralmente, por cierto, y dicho sea entre paréntesis, uno de los valores mayores del texto de Klemperer desde una perspectiva formal es la excelencia de su escritura, ¿no? Una escritura, digamos, dominada por el clasicismo, y creo que ahí la referencia a los ilustrados franceses es determinante, pero realmente extraordinaria. Incluso cuando escribe en rollos de papel higiénico, como hace durante el periodo del encarcelamiento, digamos, el esmero y el rigor, ¿no?, en el tratamiento de la palabra es extraordinario. Pero bueno, a donde quería llegar era a que me parece que el momento, yo diría que fenomenológicamente más extraordinario de los diarios es cuando describe una experiencia del tiempo absolutamente inédita para él, porque es la experiencia de un tiempo segregado tanto de lo que es la temporalidad biográfica, es decir, la evolución de un sujeto a lo largo de su trayectoria vital, como la temporalidad histórica, porque como judío está segregado de la vida económica, social y política, salvo en el trabajo, prácticamente trabajo esclavo, que se ve obligado a realizar. Y en ese sentido destacaría unas 40 páginas del primer volumen de los diarios, que llevan por título Celda 89, del 23 de junio al 1 de julio de 1941, que es una semana, redondeando, que pasa en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que durante la noche, ante el riesgo de bombardeos, en ninguna casa hubiese luces encendidas, y se olvidan de que no habían, en fin, no recuerdo ahora si eran persianas o cortinas, y quedó una luz encendida, y al día siguiente se presentan en su casa y lo meten en una celda de reducidísimas dimensiones. Él pide, por favor, que le den papel y un lápiz o un bolígrafo donde pudiera garabatear sus reflexiones, y lo consigue solo transcurridos varios días. Entonces, la descripción minuciosa que hace de esa semana a lo largo de 30 páginas, a mí me parece realmente una muestra de una fenomenología de lo concreto, que transmite lo
irreductiblemente específico de una experiencia que no es equiparable a las experiencias normales que acontecen en el mundo de los hombres. Bien, y por último, la dimensión reflexiva, que es la que prioritariamente nos convoca, que es la de los diarios, ¿no? La de LTI. La describe, dice, en parte como crónica concreta de una experiencia y en parte ya con los conceptos propios de un estudio científico. Me iba a detener un poco, pero paso rápidamente sobre ello, tomando de Heidegger, pero contra Heidegger, una triple distinción que él establece en un curso de 1929-30 que se llama Conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud y soledad. Él establece, Heidegger, intenta esclarecer la significación fenomenológico-existencial de la palabra mundo y entonces distingue entre lo que es el mundo para el hombre, lo que es el mundo para el animal y lo que es, habría que decir más bien, lo que no es el mundo para lo inorgánico, para la piedra, ¿no? Y entonces habla del constructor de mundo, que sería el hombre, del pobre en mundo, que sería el animal, y del sin mundo o carente de mundo, que sería la cosa o la piedra, ¿no? Y bueno, eso me llevaba a dos observaciones que hago muy rápidamente porque el tiempo avanza y quiero atenerme a las instrucciones de José Antonio, a dos observaciones. Una es el efecto mayor sobre sus víctimas del totalitarismo, lo hemos dicho y oído por activa y por pasiva, es la radical desubjetivación, deshumanización de los seres humanos, ¿no? Y yo diría que tiende hacia la mineralidad, que en el fondo la lógica totalitaria lleva a la transformación del viviente humano en cosa y que, si me permitís la referencia a la protoquímica de la antigüedad, ahí intervienen los cuatro elementos. Si pensamos en el universo concentracionario, tenemos la tierra que cubre las fosas comunes, tenemos el agua de ríos y lagos a donde eran arrojadas las cenizas producto de los hornos crematorios, tenemos el aire que acoge el humo de los crematorios y tenemos el fuego que incinera a los cadáveres. Lo viviente, no solo lo humano se animaliza, sino que en el extremo lo animalizado se mineraliza. Y hay un testimonio sobrecogedor en Shoah de Philip Miller, que de una forma totalmente improbable e inesperada sobrevive a no sé cuántas selecciones del Sonderkommando, y en el filme de Lanzmann él explica la apariencia que tenían los cadáveres al salir de las cámaras de gas y antes de ser incinerados, y los describe como bloques de piedra, es decir, eran cuerpos de una extrema rigidez, mineralizados. Y en esa línea, Tadeusz Borowski, que no era judío, pero era polaco y estuvo en Auschwitz y es uno de los, creo, grandes narradores literarios, digamos, de Auschwitz, puso a una de sus colecciones de narraciones el título de Mundo de Piedra, ¿no? Entonces, bueno, creo que merecía una reflexión esa situación en la cual lo humano se va, en el caso de Klemperer, degradando de forma paulatina. En sus propias palabras, describiendo su situación de cercana a la animalización o zoologización del judío bajo el Tercer Reich, dice, un animal, y habla de sí mismo, no está más carente de derechos y más acosado. Ese estrechamiento, esa creciente angostura, ese empobrecimiento que él describe inspirándose en Dante como sucesivos círculos infernales, acoge, hay una página del diario donde hace un resumen, disposiciones del Tercer Reich para los judíos. A partir de las 8 no se puede estar fuera del domicilio. A uno le expropian su vivienda. No puede tener radio ni teléfono. El acceso a centros culturales o recreativos está prohibido. No pueden comprar revistas ni ninguna clase de publicaciones. Se le prohíbe la utilización o propiedad de vehículos. Una de las grandes ilusiones del matrimonio Klemperer es cuando el ahorro, hay dos, ¿no?, les permite
adquirir una casa que les será arrebatada por el régimen y comprarse un coche que primero le impiden usarlo, aunque no se lo requisan, y después se lo requisan, ¿no? La prohibición de comprar artículos escasos, de adquirir tabaco, flores o leche, de ir a la peluquería, de contratar operarios arios, la obligación de entregar la máquina de escribir, las pieles, mantas de lana, bicicletas, hamacas o animales domésticos, la prohibición de salir del ayuntamiento, de ir a la estación, de pisar la orilla del río donde están los ministerios y los parques, de atravesar los jardines municipales, la obligación de llevar la estrella judía, la prohibición de tener reservas alimenticias o de acudir a restaurantes, la carencia en la tarjeta de racionamiento para adquirir ropa nueva y no usada o pescado, los impuestos extraordinarios, la limitación a una hora de tiempo para hacer la compra. Y tras esa exhaustiva relación concluye Klemperer: creo que estos 31 puntos lo son todo, pero todos juntos no son nada frente al constante peligro de registros domiciliarios, malos tratos, prisión, campo de concentración y muerte violenta. Bien, pero el tema que nos convocaba no era tanto la peripecia biográfica y testimonial de Víctor Klemperer como la degradación de la palabra en fraseología totalitaria. Yo diría que una de las virtudes del texto de Klemperer es que atiende, digamos, a los tres grandes ejes del lenguaje, es decir, al semántico, analizando características del vocabulario léxico del lenguaje nazi, al sintáctico, y ahí habla fundamentalmente del empobrecimiento de la construcción discursiva de la lengua, y yo diría sobre todo al pragmático. La esencia, el telos del lenguaje totalitario es inducir cierto estado de ánimo colectivo en la población a la que está sometida. Y en ese sentido, componentes pragmáticos como la puesta en escena, como la entonación brutal del habla en los discursos de Hitler son ingredientes esenciales. De tal manera que yo, tomando la expresión prestada de un personaje que no es que me resulte especialmente simpático, pero, en fin, que hay que tener presente, que es Ernst Jünger, yo diría que lo que hace el totalitarismo es una movilización total del lenguaje, pero destinada a la aniquilación del pensamiento, de la autonomía del sujeto, de la libertad. Y lo que, como contrarréplica a la actividad que ejerce Klemperer, él lo compara con una burbuja. El lenguaje nazi tiene un notable volumen, pero una escasa consistencia. Entonces lo que se necesita es una aguja que permita pincharlo para demostrar su vaciedad interna. Y él dice que la ironía judía, y hay que tener en cuenta que Klemperer, que se casa con una aria, que se había convertido al protestantismo, él había abandonado totalmente sus raíces judías a pesar de ser hijo de un rabino, pero la situación del Tercer Reich le obliga a retomarlas, ¿no? El cómo funciona esa aguja de la ironía judía aparece al final, en las 2 o 3 páginas finales de LTI, relatando un episodio biográfico. Han tenido que abandonar Dresde, devastada por los bombardeos de la aviación aliada, y entonces hacen todo un recorrido a la espera de la finalización definitiva del conflicto por el territorio alemán. Y uno de los lugares en que se refugian había sido sede de organizaciones nazis, sobre todo juveniles. Es invierno, la temperatura es muy baja, y entonces hacen fuego con, cito, retratos de Hitler, pancartas del régimen, banderas y esvásticas de madera. Y él añade esta, en fin, escueta consideración. Haber convertido en combustible todo ese material de la parafernalia ideológica del nazismo aporta una enorme sensación de dicha. Bien, creo que se está acabando el tiempo, entonces voy a recoger, aunque sea muy esquemáticamente,
los que me parecieron resultados principales de esa analítica del lenguaje totalitario por parte de Kempler. Bien, el primero es una paradoja. Él habla de la extrema pobreza del lenguaje, de la lingua terti imperi, ¿no? Por cierto, en el propio título hay una doble vocación irónica, la aguja de la ironía judía. Una es que en un libro sobre la lengua alemana el título esté en latín. Y en segundo lugar, que el título sea un acrónimo, porque uno de los aspectos que él detecta y destaca en el lenguaje totalitario del nazismo es el abuso de las siglas, ¿no? Entonces, la doble ironía contenida en el título. Bueno, extrema pobreza, dice, la LTI es pobre de solemnidad, su pobreza es fundamental, es como si hubiese prestado voto de pobreza, pero, paradójicamente, eso es lo que la hace todopoderosa. Es justamente la pobreza lo que se convierte en un instrumento potentísimo de dominación. En segundo lugar, el fanatismo, el predominio del elemento emotivo asociado al desprecio hacia el intelecto, que formaba parte del núcleo duro del ideario, por llamarlo de alguna manera, nacionalsocialista. Él caracteriza la LTI como el lenguaje de la fe. En tercer lugar, ya hice referencia a ellos, la abundancia de acrónimos, la presencia de las siglas, para la mirada crítica de Kempler, es un síntoma de lo que él llama tecnificación de lo verbal. El nazismo para él es una síntesis anómala, inesperada, de organicismo, de cuño, digamos, neorromántico, y de extrema tecnificación. La proliferación de los acrónimos con digamos, el empobrecimiento semántico, léxico del lenguaje sería una muestra de ello. Un cuarto lugar es cómo el lenguaje totalitario es expresión directa de la ideología nazi, y especialmente con respecto a la población excluida. En primerísima instancia, los judíos. A 2 meses del nombramiento como canciller de Adolf Hitler, entra en su universidad Klemperer y ve un letrero que dice: cuando el judío escribe en alemán, miente. Y si un judío escribe en alemán, su escrito debe considerarse que es una traducción del hebreo, ¿no? Entonces, esa exclusión del espacio de la lengua va a ser un elemento esencial que afecta, no tengo tiempo para detenerme en ello, pero sería interesante la cuestión del nombre judío, ¿no? Hay un momento, por cierto, que para no ser, al final de la Segunda Guerra Mundial, para no ser detenido y salvar la vida, decide falsificar el único documento de identidad que tenía. Y Klemperer se transforma en Kleinpeter. Simplemente tuvo que poner un puntito y transformar, o sea, una M se convierte en una I y una N. Algo, por cierto, que puede recordar como Hans Mayer redefinió, ¿no?, con un anagrama su apellido como Jean Amery, o como Paul Anschel se convirtió en Celan, ¿no?, alterando también. Que, por cierto, lo dejo simplemente caer, yo creo que había que situar a Klemperer en una constelación de personalidades judías de la primera mitad del siglo XX que afrontaron desde perspectivas muy distintas, sin duda, la barbarie del lenguaje totalitario. Yo creo que ahí hay fundamentalmente 3 nombres. Uno es Karl Kraus, ¿no?, con toda su, en fin, inabarcable producción contra el lenguaje, contra la corrupción del lenguaje por los modernos medios de comunicación y por el poder. El otro es Celan, en su ambivalente relación con lo que era su lengua materna, incluso en el sentido literal de la palabra, porque el alemán lo aprende de su madre, pero su lengua materna se convierte en lengua de los verdugos, y entonces la difícil, dramática, tensa y violenta relación de Celan con la lengua que usa y el imperativo de circuncidar la palabra. Otro rasgo que destaca es la monotonía del vocabulario. Por ejemplo, la palabra pueblo
cito, a todo se le agrega una pizca de pueblo, fiesta del pueblo, camarada del pueblo, comunidad del pueblo, cercano al pueblo, ajeno al pueblo, surgido del pueblo. Adjetivos como total, eterno, fanático, gros, o sea, grande, antepuesto a cualquier sustantivo. Ya cité antes la paradójica síntesis, pero que estaría en el núcleo fundante del Tercer Reich, de lo orgánico y de lo mecánico. El efecto de masificación, es decir, la destrucción de la individualidad sustituida por el tipo, dice Klemperer. Lingua terti imperi, el judío, el inglés, solo colectivos. El individuo es inexistente. La violencia incorporada a la palabra, de la que sería paradigmática, en fin, la puesta en escena, llamémosle así, de los discursos del Führer. La inversión de la significación tradicional de las palabras en el léxico admitido. Él analiza con mucho detenimiento, y yo diría que de manera muy iluminadora, el adjetivo fanático, que tenía una connotación negativa como efecto de la crítica ilustrada del antiguo régimen y de la religión, y que se convierte en una palabra afirmativa de exaltación durante el nazismo. El recurso omnipresente, más que uso-abuso, a la hipérbole y el superlativo. El uso frecuente, frecuentísimo del adjetivo eterno lo indica. Todo momento es decisivo, todo momento es grandioso. Hay como una solemnidad en lo que a primera vista resultaría banal. De hecho, dedica el capítulo 30 del libro a esa temática bajo el epígrafe La maldición del superlativo. El uso del eufemismo para excluir todo aquello que pudiera indicar una falla, una frustración o un fracaso del régimen. Por ejemplo, cuando las cosas ya pintan muy mal, digamos a partir del 43, se excluyen del vocabulario palabras como derrota o retirada, y la alternativa es revés. O huida, también censurada, se convierte en repliegue. Penúltimo rasgo que quería destacar, pero que me parece muy importante, es que el lenguaje abandona la pura verbalidad y se asocia a la imagen. Y él hace análisis, creo que muy interesantes, del cartelismo, ¿no? De la parte, digamos, iconográfica del imaginario nazi. Y, por último, lo que llamé léxico sublimador, del que doy simplemente un ejemplo. Se pregunta Klemperer, ¿por qué una palabra neutra como asociación de abogados, que era la vigente durante el periodo de Weimar, se convierte en alianza de los guardianes de la ley? Sí. El colegio de abogados se convierte en la alianza de los guardianes de la ley. Bien, dos observaciones más. Una es respecto al material que utiliza Klemperer, que en su situación, evidentemente, no puede acceder a bibliotecas públicas, no puede acudir a espectáculos públicos, está muy limitado. Entonces, son fundamentalmente lo que oye en el ambiente de su vecindario, lo que oyen los compañeros de trabajo. Él estuvo en una fábrica de té, trabajando, un catedrático de filología, bueno, una, digamos, humillación de clase notable, lo que puede escuchar en la radio, y los textos, en su mayoría clandestinos, que pueden llegar a sus manos. Por ejemplo, leyó minuciosamente Mein Kampf o El mito del siglo XX de Rosenberg. Y también empieza a leer textos judíos. Dije Rosenberg, ¿no? Es el caso de Rosenweig, aunque él insista en que, en fin, no entiende prácticamente nada de esa construcción de la estrella de la redención. Pero, digamos, la voluntad de un acopio del máximo de fuentes que le permitan un diagnóstico del estado de la lengua. Segunda observación, el carácter pandémico del habla totalitaria. Nadie puede quedarse al margen de la
contaminación o enfermedad del habla en la fraseología totalitaria. Dice, ni siquiera el propio crítico, es decir, ni siquiera él mismo. Él reconoce como hay momentos en que se descubre reproduciendo elementos de la fraseología que voluntariamente pretende denunciar y analizar. Observaba, dice, cada vez con mayor precisión cómo charlaban los trabajadores en la fábrica y cómo hablaban las bestias de la Gestapo y cómo nos expresábamos en nuestro jardín zoológico lleno de jaulas de judíos. No se notaban grandes diferencias. De hecho, no había ninguna. Todos, partidarios y detractores, beneficiarios y víctimas, estaban indudablemente guiados por los mismos modelos. Eso que caractericé como pandemia podría también describirse como un envenenamiento, y Klemperer lo hace, ¿no? Dice, las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. El veneno se encuentra por doquier. Es transportado por el agua potable de la LTI y nadie está a salvo. Y hay ahí como una inversión de la famosa, en fin, de la célebre sentencia de Heidegger, cuando dice que el lenguaje es la casa del ser y que más que ser el hombre el usuario de la lengua, que la lengua nos habla. Bueno, pues el diagnóstico de Klemperer es justamente ese, pero invertido en su orientación ideológica, ¿no? Esa es la desgracia que los ciudadanos alemanes, incluido la escasa población superviviente judía, no hablan ya el alemán, sino que son hablados por la reconversión totalitaria y degradante que el régimen ejerció sobre el lenguaje. Al final de LTI, él hace un diagnóstico desolador cuando dice, la LTI era realmente total, abarcó y contaminó con una uniformidad absoluta la totalidad de la gran Alemania. El lenguaje del vencedor no se habla impunemente, ese lenguaje se respira y se vive según él. Bueno, pido disculpas porque me sobrepasé un poco del tiempo y gracias por la atención. Que se sienta.